El economista argentino Claudio Katz hablaba de la crisis y decía: en la situación actual entreveo dos escenarios. O la crisis económica continúa en forma de agonía prolongada al estilo griego, o degenera en una explosión social como en 2001. Por desgracia, no estoy seguro de que el segundo escenario sea el mejor. La posibilidad de salir de la crisis con una figura progresista, como fue el caso con Néstor Kirchner, depende de circunstancias nacionales e internacionales, y nada indica que se reúnan esta vez. En 1989, por ejemplo, la crisis condujo a la sustitución de un gobierno de derechas por otro más a la derecha. En fin, no son escenarios muy halagüeños. Esta noche hablamos de la situación económica en Argentina. Bienvenidas a Fora Apache. Uno se explica con este retorno invariable de Argentina a las crisis la profundidad de las metáforas de Borges. Para hablar de la crisis en Argentina tenemos hoy una mesa de periodistas expertos y profesores en la cuestión. Lola Albiac, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Gracias por invitarme. Periodista Roberto Montoya, igualmente, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos a Jorge Óscar Fonseca, profesor de Economía de la Universidad Complutense, muchas gracias. Gracias por Andrea invitar. Benítez, periodista igualmente, muchas gracias, Andrea. Gracias a vos. Y cierra Óscar Bianchi, periodista igualmente, y por enfermedad nos ha faltado Xavier Arrizabalo, y yo soy Juan Carlos Monedero, sustituyendo temporalmente, por permiso de paternidad, a Pablo Iglesias. Y no piensen que los permisos de paternidad van a ser para siempre. Ya queda poco para que se reincorpore, pese a todo. La economía de Argentina sigue en caída libre y en 2018 cayó un 2,8%. Además, la inflación está cerca del 50% y la deuda aumentó en solo un año del 40% del PIB al 80%. Ni el rescate del FMI ni los recortes y ajustes fiscales del gobierno de Macri han funcionado. Han destruido miles de empleos a la vez que los trabajadores perdían poder adquisitivo. Con este panorama, Macri, que atraviesa el cuarto y último año de su mandato, espera revalidar su cargo en las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre. Esta noche, en Fora Apache, analizamos la situación económica de Argentina y hacemos un balance de la gestión del gobierno de Macri. Bueno, con esta magia de los ciclos de la economía parece que cada X tiempo regresa una crisis argentina, quizá también porque regresa el neoliberalismo argentina. Os quiero pedir, en la regla de un minuto, que hagáis un resumen, pese a toda la dificultad, y que me contestéis qué balance hacéis de la gestión económica del gobierno de Macri. Empezamos contigo, Lola. Pues en lo más inmediato, obsesionados con el problema de estabilizar el cambio y el sistema financiero, han volcado demasiadas energías, se han endeudado muchísimo más. Lo que dicen voces algo más sensatas es que debería de haber un plan de recuperación económica que reactive el mercado interno y no estar tan obsesionados con una fuga de dólares que ya ocurrió y de inversiones y que no se puede evitar. Y bueno, sí, no se espera que eso vaya a ocurrir en el corto plazo, un default de nuevo. En todo caso, todo el mundo hará, porque cualquier cosa que pase, sea después de las elecciones, que serán en octubre, entonces veremos. Veremos. Muchas gracias, Roberto. Bueno, creo que el caso de Macri es similar a lo que está sucediendo con muchos gobiernos de esta ofensiva neoliberal de los últimos años, que tratan de demostrar que los gobiernos progresistas, los gobiernos de cambio que hubo durante 3 lustros, pues llevaron a la ruina, llevaron a una cuestión discriminatoria con una parte de la sociedad y prometen milagros económicos, una recuperación inmediata. En el caso de Macri hablaba en concreto que el tema de la inflación era algo para resolverlo rápidamente y pasó de la situación en que estaba
cuando dejó el gobierno Cristina Fernández de Kirchner, se disparó la inflación, comenzaron los grandes ajustes que tanto conocemos también en Europa y se ha desandado en muchas reformas y conquistas sociales que se habían logrado. Muchas gracias, Roberto. Óscar. Jorge, ¿no? Óscar, Jorge. Sí. Bueno, yo creo sinceramente que Macri está teniendo un éxito absoluto. Es decir, cuando medimos el éxito tenemos que pensarlo, el fracaso tenemos que mirarlo en relación a los objetivos. No me cabe ninguna duda de que su objetivo era este, y es más, era el que proclamaba poco tiempo antes de entrar en campaña electoral, y que era concretamente reducir los salarios, aumentar los beneficios del sector de la fracción más rica del capitalismo argentino, tanto la oligarquía rural, financiera y empresarial industrial, que son todo una, y que por supuesto están subordinadas al gran capital transnacional. Y por lo tanto, digamos, lo otro es fuego de artificio para, obviamente, ganar elecciones. Ahora mismo, después de todo el desastre que ha provocado, la devastación, la facilidad que le da a los capitales para fugar, sigue diciendo que realmente todo es un éxito. Muchas gracias, Andrea. Sí, bueno, el gobierno de Macri significa el 33,6% de aumento de la pobreza en Argentina, y significa que para los implantes económicos que ha hecho con el Fondo Monetario Internacional, después otra vez un segundo salvavidas para pagar intereses, etcétera, ha significado un aumento considerable de la represión a los sectores mucho más afectados, esos que se encuentran en el 33,6%. Los equilibrios que intenta hacer con el dólar, ayer el dólar cerró a 42,50. Es imposible que el peso argentino sirva para algo. No, por supuesto, en el mercado internacional. En el supermercado, en el mercado donde va la gente a comprar. Los precios cambian de la mañana a la noche. Si ese es el éxito de Macri, que sigue entregando beneficios a grandes capitales y tierra a los grandes oligarcas, tendrá una respuesta social mucho más grande de la que hay hasta ahora. Muchas gracias, Andrea. Óscar. Lo de Macri de hoy es una tragedia económica para Argentina y sobre todo para las clases trabajadoras, que es lo que más nos preocupa. Y lo que uno se pregunta aquí es cómo se sostiene este gobierno, por qué se sostiene, y quiero destacar el papel que tienen hoy los medios de comunicación en Argentina, que son una maquinaria unificada de creación de la realidad, con periodistas que han dejado de ser periodistas para convertirse en narradores de historia. Están construyendo ficciones desde los medios de comunicación y están sosteniendo a este gobierno que en cualquier otra situación de la historia argentina ya se habría caído. Y lo segundo que quiero remarcar es por qué llegamos a este punto, por qué Macri en Argentina no es un sapo de otro pozo. Macri es un representante de una oligarquía que ha financiado 2 genocidios en la historia argentina tremendamente crueles con el único fin de enriquecerse. Entonces, cuando pensamos en Macri, estamos pensando en esas oligarquías que son las que están sosteniéndolo desde los medios de comunicación y desde la estructura social. Muchas gracias. Entramos ya en el debate. Quería plantearos algo que entiendo que es una diferencia. La crisis de 2001 tuvo enfrente un movimiento social muy poderoso, ¿no? Que de alguna manera cambió incluso estructuras que parecían perennes, como es la del propio Partido Justicialista. En cambio, ahora nos encontramos con lo que había significado el gobierno K, asediado, ¿no?, por demandas judiciales, atacado por los medios de comunicación, y no parece que en el horizonte se vea la posibilidad de una reconstrucción del tejido social para confrontar este gobierno de Macri. ¿Cuál es el escenario que identificáis? Yo creo, si me permitís, yo creo que en gran medida hay una reconstrucción de una respuesta social. Todos los días están saliendo distintos gremios, distintos sectores. Por ejemplo, en estos días, cada domingo, ahora la Policía de la Ciudad y la Policía Federal se pasa hostigando a los artesanos de la Feria de San Telmo, quitándoles mercancías, hiriéndolos, reprimiendo turistas, todo. Y cada vez es mayor el apoyo que tienen los artesanos. Ya la feria se ha convertido en una trinchera de lucha, y así podemos ir reproduciendo en distintos lugares. Es verdad que en el 2001 hubo una respuesta masiva, mayoritaria, y un
el presidente se fue huyendo en un helicóptero. Eso fue una sensación de placer ciudadano magnífica. Y es verdad que se articularon una serie de asambleas en cada barrio que tenían, cada barrio y cada pueblo, que tenían un vigor y una potencia política impresionante. Bueno, rápidamente la derecha se recondujo, trató de reubicar todo eso, y hoy es verdad que no es la situación del 2001, pero hay un aprendizaje. En el 2001 las asambleas se dejaron caer y demás, y hoy vuelve una represión insólita, porque, bueno, justamente mañana habrá una presentación de la Correpi que marca, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que da las cifras de que ha habido, desde el gobierno de los 4 años de Macri, cerca de 3.000 muertos por gatillo fácil. Una cifra que no es pequeña. Roberto. Sí, no, yo creo que es verdad que no es comparable la situación con 2001, pero está habiendo unas movilizaciones importantes de sindicatos y de movimientos sociales contra los tarifazos, con una denuncia explícita del tema de los aumentos terribles en la electricidad que pasan, vamos, de 50%, el año pasado fue 100% y se prevé 50% más de aumento para el año que viene. Al punto que estaba leyendo algunos de los líderes sindicales que están diciendo que si esta situación se mantiene llamarían a un no pago a los servicios por parte de la ciudadanía, una ofensiva bastante fuerte, ¿no? Yo creo que y el movimiento feminista, por su parte, sigue siendo desde hace años el motor principal de los movimientos sociales que cuestiona el liberalismo, el capitalismo y muchas otras cosas. Yo creo que el problema principal es que en Argentina no ha habido un 15M, ni ha surgido un Podemos, ni han surgido confluencias parlamentarias que canalicen todos este tipo de protestas, ni las de 2001 ni las de ahora demuestran que se logre canalizar con una regeneración política. ¿No? Déjame decirte que estuve, después de las jornadas, ¿no?, feministas en la calle defendiendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo allí en Buenos Aires, y pocos días después me reuní con una comisión muy amplia, ¿no?, de la gente más joven, la gente más mayor, y recuerdo que ahí salió la discusión, no fuimos a leer en los textos de Perón si estaba a favor o en contra del aborto, ¿no? Estábamos en contra y de alguna manera rompimos, ¿no?, con ese cordón, ¿no?, que parecía que había que ir a buscar, ¿no?, en los clásicos respuestas, y me dio la sensación de que lo que había planteado los K, ¿no?, de ir un poquito más allá de lo que había sido esa referencia constante al peronismo, con el caso de las mujeres daba también otro paso más allá y permitía ensanchar, ¿no?, esa base social. Pero era solamente un apunte. Jorge y Lola. Sí, bueno, yo creo que la diferencia que hay entre la situación actual y la de 2001-2002 es que en aquel momento lo que parecía evidente era el fracaso del neoliberalismo, el neoliberalismo en Argentina. Mientras que ahora el gobierno, por esa utilización muy fuerte de los medios de comunicación y toda la agitprop propia de Goebbels, de hecho el asesor de Macri, Durán Barba, es un admirador de Hitler, no es una broma, no es un insulto, él lo ha declarado, y que por lo tanto practican una estrategia de mentir y mentir sistemáticamente, que algo queda y se convierte en verdad. Y en ese sentido han logrado que una gran parte de la sociedad, sobre todo de esa clase media que en el 2001, 2002 salió inequívocamente a la calle porque se veía afectado, porque veían afectados sus ahorros, que en el corralito estaban afectados, ahora ese sector todavía sigue emocionalmente enganchado con el discurso pseudo, falsamente democrático, republicanista de Macri, que por eso digo muy hitleriano en el fondo, y en cambio, digamos, los que realmente deberían responder, reivindicar la experiencia que hubo en el periodo 2003-2015, estaban, digamos, yo creo que en una situación de haber sido muy golpeados en términos económicos, en términos de empleo, etcétera. Y que, sin embargo, ahora, yo de ahí entreveo también, que ahora han retomado de alguna manera el ánimo, la esperanza de que efectivamente se puede echar a Macri. Porque esa situación, esa expectativa de que se puede echar a Macri es muy reciente. Quiero decir, hasta hace un año la gente estaba convencida de que eso era imposible.
Y en ese sentido la reconstrucción, por lo tanto, de las fuerzas sociales es compleja, porque por un lado está esa transversalidad dentro del kirchnerismo, pero por otra parte también está la izquierda, que todavía, la izquierda fuera del kirchnerismo, que todavía está buscando más criticar al gobierno anterior que a Macri, que a veces resulta delirante, pero por otra parte también hay un proceso que yo creo que se está reconstruyendo desde esa unión que va más allá de las banderías políticas estrictamente. El kirchnerismo yo creo que hay que interpretarlo en el momento actual como una cosa que, como señalabas, ¿no? Digamos, parte del peronismo, parte de la experiencia de la izquierda peronista, pero también incluye otros sectores. Y creo que la izquierda también está, fuera de ello, está buscando una convergencia, que ojalá se concrete, porque realmente eso posibilitaría una posibilidad de cambio real, más allá del resultado electoral. Lola. Yo estoy un poco sorprendida de cómo analizamos la cosa tan alegremente. Quiero decir, a ver, a mí me parece que no hay país más complejo en América Latina que Argentina, que luego las explicaciones y la imagen se termina simplificando bastante en o Macri o Cristina Kirchner. Y además todo bajo el paraguas ese inmenso del peronismo, que no se sabe si a veces es de izquierdas, si no es de izquierdas. El clásico se alía con Macri, pero el verdadero peronismo es el kirchnerismo. O sea, volvemos a los caudillos y a las sagas. Entonces, yo lo que quiero cuestionar es, Macri no surgió de la nada, surgió del desgaste del modelo que había antes. Y aunque digamos que Néstor Kirchner sí creo que entre que tuvo condiciones internacionales favorables de crecimiento, de demanda de las materias primas, y que hizo una política real de ordenar el desorden que había venido del Defagol y de la crisis del 2002, todo eso está ahí bien. Además, quiso hacer justicia con una cosa que se había dejado en la impunidad de la época de la dictadura. Vale, toda esa primera etapa vale. Pero luego ya empiezan las cosas a complicarse, empieza a haber serias dudas de nepotismo y de corrupción cada vez más rampante, él se enferma, fallece, y entonces tenemos a la señora Cristina de Kirchner reencarnada en una Evita versión siglo XXI. Y luego tiene que venir un hijo de un empresario rico que no se ha dedicado a hacer nada más que a presidir el Boca Juniors, que es el equipo de fútbol más grande de Argentina, a salvar a Argentina. Es que realmente, o sea, hay más cosas de fondo ahí. Cuando la pregunta es, ¿hubo un movimiento social en el 2002 que logró reencauzar semejante crisis en un país en vías de desarrollo o bastante desarrollado que termina en fracaso, ¿no? ¿Qué ha pasado de eso? Pues lo que ha pasado, a mi modo de ver, es que ha habido una cooptación de ese movimiento que en la última etapa del kirchnerismo, y es Cristina Fernández, lo enmarca como un movimiento muy encabezado personalmente por ella, una corriente del peronismo, mantenido con doble sistema de cambio, con subvenciones directas, que al final ya no se sostenían porque la coyuntura internacional no era favorable. Hablando del aborto y de las mujeres, Cristina Fernández, siendo presidenta, no apoyó las demandas de que se legalizara el aborto. Andrea. Sí, yo creo que Macri no aparece por arte de magia. Macri es parte de toda la ola de derecha que se va imponiendo en América Latina en respuesta al empuje que le da Donald Trump por una parte, y por otro lado los que se van dando en América Latina en respuesta a los gobiernos que de alguna manera habían transitado un camino progresista o un senderito progresista. Macri no es solo un empresario. Macri es el hijo de Mauricio Macri, que murió hace poco. Hijo de Franco. Hijo de Franco. Perdón. Mauricio es el payaso que está, que fueron... Cuando asumió la dictadura, la familia Franco tenía 4 empresas. Cuando terminó la dictadura, la familia Macri, tenía 67 empresas, todas creadas ad hoc a golpe de las órdenes de la dictadura militar. Es un lugar donde no solamente creó justamente la dependencia de las subvenciones y del capital público para enriquecerse, sino que además es un defensor a ultranza de los genocidas. El 2x1 que en la calle se contestó y se impidió que se aplicara, el Poder Judicial, porque él tiene aparte una mesa del Poder Judicial que se reúne y elige a 300 jueces,
300 jueces, que es número considerable, donde da las indicaciones precisas para que a tal o cual genocida que le vayan rebajando, que vaya a libertades y demás. No es un payaso que vino de la nada, sino que viene con una política concreta. Y después, bueno, podemos hablar más del gobierno de Kirchner. Vamos a tener tiempo. Óscar. Yo creo, a diferencia de lo que estás planteando, que Macri surge como una estafa y como una mentira a la población. Macri no es un político de derecha como los que tenemos aquí en España. Él no viene a negar todo lo que realizó el gobierno anterior. Lo viene a ponderar y a decir, lo voy a limpiar de la corrupción que sus propios aparatos, sus propios medios crearon. Y dice, yo no soy corrupto, pero voy a mejorar todo lo que ha hecho el kirchnerismo, en una de las mentiras más grandes de la historia argentina, porque si uno pone los videos de Macri cuando estaba prometiéndole a la gente lo que iba a hacer, era un discurso completamente para la clase media, donde no se presentaba como un político de derecha, parecía desarrollista, parecía de izquierda, parecía Perón. Bueno, y para matizar un poco esto que decía Juan Carlos, yo creo que hay un problema en la clase media hoy, y es lo que comentaba antes de los medios de comunicación. Voy a ser insistente en esto porque para mí son clave. En Argentina los medios de comunicación son una maquinaria unificada de construcción de la realidad. La gente no tiene acceso a un contenido que no pase por los medios de comunicación hegemónicos. También aquí, ¿eh? En Argentina es todavía más. Y además esos medios construyen permanente sentido común en las personas, y además rodean ese sentido común que yo lo visualizo como una fortaleza, con un odio que han inoculado, un odio que se ve muy claro cuando uno habla con las personas y cuando uno plantea una idea que disiente con el modelo neoliberal actual. Que a esa fortaleza de sentido común la rodea una fosa de odio que impide el acceso de cualquier idea. Esto es lo que han generado 40 años de neoliberalismo en Argentina y la posesión de los medios de comunicación de las mismas oligarquías responsables de los genocidios. Estupendo. ¿Querías plantear? Sí. Yo antes me refería a la cuestión política, intentando interpretar, pero creo que después de las intervenciones ya podemos profundizar más, ¿no? En el sentido que efectivamente el kirchnerismo expresó lo que era posible después de una debacle social provocada por el terrorismo de Estado en la política, en el gobierno de Videla, en la dictadura de Videla, continuada sobre todo con el menemismo en los 90, y que por lo tanto tuvo una capacidad de transformar la sociedad en el sentido más retrógrado, ¿no? Y en ese sentido, digo, lo que nos encontramos en el 2001 es un poco el fracaso de eso, lo que dio fuerza. Pero lo que no debemos olvidar es que también el kirchnerismo expresa las limitaciones de la sociedad ante esa situación. Limitaciones que en todo caso están ahí. Digamos, por un lado, no se hizo una transformación en términos de reforma fiscal que fuera capaz de financiar una reforma de la estructura productiva que diera una posibilidad, un cambio del modelo productivo y distributivo. Y entonces llegamos a una evidencia. La evidencia es que efectivamente en América Latina, en Argentina particularmente, porque es lo más avanzado de América Latina, siempre los límites los pone el sistema a nivel global, el capitalismo que le da un papel periférico a Argentina, a América Latina, pero a Argentina, y que por lo tanto, en la medida de que hay una situación como por ejemplo hubo en los 40 con Perón, en donde los trabajadores alcanzaron el 50% de la participación en el ingreso nacional, bueno, vino la dictadura del 55, el 65, que en realidad se prolongó, podríamos decir, hasta el 83, porque hubo gobiernos dirigidos, se redujo drásticamente la participación de los salarios. Cuando subieron un poco, de nuevo vino Videla y los bajó. Ahora ocurrió lo mismo con el kirchnerismo. Logró mejorar un poco, pero precisamente el objetivo de Macri fue de nuevo devolver la situación. Déjame plantearos otra pregunta a los cinco. Parece evidente que en 2004 en Mar del Plata Kirchner, Néstor, fue determinante para frenar la aprobación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Es decir, que sí, el Tratado de las Américas, ahí estaba también Lula, estaba Chávez, estaba Evo Morales, y Argentina se alineó de una manera absolutamente clara. Parece que recurrentemente Argentina tiene un problema que tampoco es tanto dinero, es de entre 10.000, 15.000 millones, que es lo que hace que su economía se tumbe, ¿no? En un momento fue Venezuela, ¿recordáis?, el que le hizo un préstamo para romper con esa dependencia que le hacía al mismo tiempo pues, ser un país subalterno a los Estados Unidos. Un elemento que regresa otra vez a Argentina es el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa esto?
Bueno, Robert, ¿por qué no ha hablado? Bueno, creo que está claro. En ese momento fue el momento de auge, claramente. El entierro del ALCA en Mar del Plata fue el momento de auge de los gobiernos progresistas, de esa ola bastante variopinta, porque los procesos eran bastante diferentes, en el cual evidentemente Chávez jugó un papel de motor a nivel regional indudable, y por primera vez Argentina se incorpora a través de Néstor Kirchner con UNASUR y además con esa capacidad que tenía Chávez en ese momento de hacer prácticamente trueques con los países, ¿no? Ofreció su petróleo a precios subvencionados y cada país aportaba lo que tenía de sí sin los condicionamientos de los grandes organismos. Pues ahora se está volviendo a las viejas recetas que las conocemos en Europa, que las conoce Grecia y que las conocía de mucho antes América Latina. Los préstamos en los cuales se ha visto obligado Macri a meterse, creo que son 57.000 millones, ¿no? El paquete, préstamo al Fondo Monetario, sí. Con el Fondo Monetario Internacional, lo cual hipoteca al país. ¿Y qué se va a hacer con ese dinero? ¿Cuáles son los proyectos de este señor? ¿Va a reconducir el proceso económico? No, va a continuar con la misma política económica. Con lo cual la encerrona es la de siempre. Para mí el problema gordo en que estamos enfrascados es no tanto Cristina o Macri frente a las próximas elecciones de octubre, sino que cada uno tiene un promedio de popularidad, de apoyo al día de hoy de aproximadamente el 30%, y por eso se está abriendo un sector de gente que también son reciclados, ¿no? Como Sergio Massa, como Roberto Labaña, una serie de sectores de los mismos políticos que se vuelven a reciclar, intentando estar en la cuña entre las dos y ofrecerse como alternativa, pero realmente no es una alternativa que ofrezca un modelo de Estado distinto, ni productivo, ni nada, con lo cual la encerrona sigue existiendo. Déjame que lo diga de otra manera. ¿Cuáles son los problemas estructurales de la economía argentina para que esa apelación al Fondo Monetario Internacional sea un esquema que tiene la derecha siempre disponible? A eso me refería antes. Jorge, y después Lola. A eso me refería antes, es decir, precisamente el capitalismo se caracteriza porque a los países periféricos los pone en una situación de recurrentes crisis de cuenta corriente. ¿Por qué? Porque siempre tienen desajustes entre lo que pueden exportar e importar, porque el valor añadido que tienen de sus productos es bajísimo. Solo cuando hay burbujas, como ha habido ahora en los precios de las materias primas, tienen un momento bueno, pero resulta que por otro lado la cuenta corriente también está a la salida de capitales, por ejemplo, y en ese sentido, cuando la economía está en una situación, como ocurrió en 2008, de crisis, se fugan. Si uno mira la fuga de capitales ahora, no es muy distinta a la fuga de capitales que hubo en 2009 en Argentina. Y en este sentido, la cuestión estructural a la que hace referencia es el capitalismo y el capitalismo periférico, que siempre revienta por ahí. Por eso, la deuda, en realidad la deuda no es para invertir, la deuda es para garantizarle a los grandes especuladores, a la clase dominante, que pueda fugar su dinero y situarla fuera de Argentina. El gran problema estructural de la Argentina es la fuga de capitales cuando comienzan las crisis. Es la crisis de cuenta corriente que entre otras cosas, tiene, digamos, como causa la fuga de capitales. Pero no solo ella. Cuando un gobierno, como hizo Macri, abre las importaciones, desprotege a la industria, le hace competir con salario esclavo de Bangladesh, digamos, imposible ser competitivo, también nos pasa en España. Y por otra parte, evita de que realmente haya una capacidad productora que sea capaz de generar empleo. Tenemos un mercado destruido. ¿Y eso qué significa? Que el país solo se puede dedicar a exportar soja, exportar minerales, petróleo ahora con vaca muerta, que es el modelo, en última instancia, más o menos de África, o el modelo más extractivista de un país absolutamente destruido como es el de Argentina ahora mismo. Vamos a ir a nuestro zapping y os doy la palabra y seguimos con el debate. Vamos al zapping. Hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. I have all the characteristics of a human being. Flesh, blood, skin, hair. But not a single clear, identifiable emotion, except for greed and disgust.
Las medidas de ajuste fiscal incluyen despidos, congelamiento de contrataciones, recortes de subsidios a las exportaciones y eliminación de beneficios impositivos al sector industrial. Sé que estas situaciones tormentosas generan angustia y preocupación en muchos de ustedes. Lo sé y lo entiendo. Pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos. Why don't you get a job? If you're so hungry, why don't you get a job? I lost my job. En 2019 habrá una subida del 55% en la tarifa de luz y 35% en el gas. La inflación a fines del año pasado superó 47%, la cifra más alta en los últimos 27 años. Si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos, la economía hubiese colapsado. Oh, thank you, Mr. Thank you. Unos 11 millones de argentinos son pobres, de los cuales el 5% son indigentes. Sus ingresos no alcanzan ni siquiera para comprar comida. I'm hungry. You know how bad you smell. You reek of shit. Do you know that? El índice de pobreza subió al 27,3% de la población. Cold out here. It's... What a fucking loser you are. What? Andrea, sí, cuéntanos. Canalizar a través de las multinacionales toda la economía, las industrias y demás ha deparado, entre otras cosas, que hayan quebrado 17 industrias lácteas en Argentina. Lácteas, que era de una de las columnas del campo fuera de la capital, claro, que fortalecía y daba importación, era todo un placer, y ahora un placer económico, digo, en cuanto a beneficios, tanto para los pueblos. Hay pueblos fantasmas ahora alrededor de los grandes tambos que había. El pueblo Gándara, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que era una marca muy conocida de dulce de leche, de yogures y demás, es un pueblo fantasma. Cerró la fábrica, cerró el tambo porque, bueno, Macri ha gestionado a través de una multinacional cómo privatizó la parte de las subvenciones que le correspondían a las industrias lácteas a entregárselas a las multinacionales. Cuando se dice que en Argentina es todavía un país puntero en América Latina, hay que recordar que Argentina no es solamente Buenos Aires. Salta, Jujuy y Tucumán en este momento llevan uno de los peores índices que puede haber en desnutrición y mortalidad infantil, el 78%. Terrible. 3 provincias chiquitas, quiere decir que de 10 niños que nacen, mueren 7. ¿Sí? Eso es Argentina, no es solamente Buenos Aires. Y en Buenos Aires hay la represión constante a todos los sectores que se levantan y que tratan de hacer algo. Por ejemplo, la cuestión esta artesanal de la feria de San Telmo, me salía del rastro, de la feria de San Telmo, impiden que la gente genere su propio puesto de trabajo. No, es una cuestión que tiene que haber para las multinacionales de exportación a los turistas. Sí, Lola. Tú preguntabas por qué ha vuelto el Fondo Monetario Internacional y te retrotraías a ese no al ALCA precisamente en Mar de la Plata, ¿no? Argentina es el país, yo creo, de América Latina que más cerca ha estado de Estados Unidos y que al mismo tiempo ha estado más enfrente. O sea, al lado del gigante brasileño, que es la primera economía, aún en la época de la dictadura brasileña, nunca estuvieron demasiado cerca de Estados Unidos. Sin embargo, Argentina llegó a dolarizar su economía entera. Y no es cualquier economía, tiene esos rasgos que tú dices, pero eso en muchos otros países, México, Brasil, se puede encontrar. De que tienes el siglo XXI al lado del siglo XV. A veces 3 calles de por medio. Pero sí, pero hoy, Argentina por ejemplo, los docentes argentinos ganan 30% menos que cualquiera de América Latina. Pero es Latina. La segunda, tercera economía. Ya no. Cuando se retrotrae a Perón, entonces era no la primera de América Latina, la primera de varios en el mundo. O sea que una economía como esas, de repente, en los 90, asustados de la década perdida en América Latina, de la crisis de la deuda y de no sé qué, Medem coge y dolariza todo, hasta tal punto que el de la Reserva Federal de Estados Unidos llegó un momento que dijo,
Bueno, yo no sé si nos tenemos que hacer cargo de los países que deciden adoptar nuestra moneda. O sea, poniendo que aquello fue un susto. Bueno, entonces, aún hoy, cuando pasa la crisis del 2001 y cuando Néstor Kirchner logra poner un poco de orden, ya hay más condiciones, vuelve a reactivarse la economía, logran pagar la deuda del fondo, no así la deuda del Club de París y lo demás, pero lo del fondo sí, porque están en crecimiento y no sé cuántas, y se desdolariza. Aún así siguió habiendo un sector que no se confiaba. Hoy todavía el 36% de la deuda en relación al producto funciona en dólares. O sea, mucha gente en Argentina sigue o ahorrando en dólares o endeudándose en dólares, porque el gran problema fue el endeudamiento que había en dólares. Jorge. Ya que menciona la cuestión del Fondo Monetario Internacional, obviamente está vinculado a esos ciclos que hablábamos, ¿no? En el sentido que en el capitalismo periférico, como mucho se puede dar espacio para un populismo light, pero cuando ese populismo realmente es redistribuidor, hay que recordar ya directamente la intervención es clara y es abierta. Lo vimos en América Latina, con Jacobo Arbenz, y en ese mismo contexto lo vemos en Argentina, perdona, Estados Unidos no limitó a dolarizar la economía. No me interrumpas, Lola, déjame terminar la idea. En el 54 Arbenz, pero el 55 es Perón. Perón se negó a incorporar a Argentina al Fondo Monetario Internacional. El primer ajuste que se hace en Argentina con el Fondo Monetario Internacional es con la dictadura que voltea a Perón. Realmente lo que nosotros vemos es de que efectivamente el liberalismo, por eso lo que dice Lola, efectivamente Argentina es tan amante de Estados Unidos como el peor enemigo. Claro, la clase oligárquica es la amante y el pueblo es el que se enfrenta a ellos. De hecho, en el momento que más alta expresión política tiene el pueblo argentino, que es en los 70, y que se plantea realmente superar incluso al populismo, hay sectores importantes que quieren una revolución, podríamos decir hasta cierto punto. En ese momento viene el terrorismo de Estado, viene el genocidio. Es decir, siempre Estados Unidos ha estado detrás de los sectores más reaccionarios, más represivos, más terroristas de los que ha estado Macri. Macri es cómplice del terrorismo de Estado porque efectivamente fue el pilar dentro del grupo económico de él. Y todos los grupos económicos fueron el pilar económico de la dictadura. No se puede decir que nace la nada. No, nace la dictadura, como lo señalaba Andrea. Y por eso, en resumen, lo que quiero decir, en Argentina ha sido el país que ha tenido liberalismo más clásico. Durante el 29, hasta el 29, un neoliberalismo absoluto era realmente el modelo del mundo en términos neoliberales. A partir del 30, que viene la crisis, comienza su industrialización. De hecho, la profundiza Perón. Y claro, cuando se da el golpe con Perón, es porque en esos momentos, en el 55, el capitalismo necesitaba reabrir su frontera, necesitaba de nuevo recuperar los mercados a nivel global. Y entonces, en ese momento, el Fondo Monetario Internacional y la deuda cumple ese papel. El papel que cumple siempre la deuda del Fondo Monetario Internacional es extraer la plusvalía que se ha generado en ese país, pero monetizada, porque si no, digamos, no pueden transbordar en helicópteros las fábricas y lo hacen a través de la deuda. Déjame que regrese a escenarios futuros electorales. Es indudable que 30.000 asesinados lastra el futuro de un país. A veces uno se sorprende que Argentina haya podido recuperarse de lo que es el asesinato de 30.000 de sus mejores hombres y mujeres, que se dice pronto. Y España, decenas de miles de expatriados. Claro. Es decir, que eso no hay que olvidarlo. Una pregunta que quería haceros es ¿por qué las víctimas vuelven a votar a sus verdugos? No sé si las víctimas votan. Quiero decir, hay un sector de la sociedad que miró para otro lado cuando fue la dictadura. Y de siendo hecho, porque no votas o siendo porque les votas, yo recuerdo haber ido a Argentina y mucha gente diciendo no, lamento haber votado a Macri, pero le votaron. Gente que a los 3 meses estaba avergonzada, pero le votaron. ¿No? Porque las víctimas votan la corrupción de doña Cristina fue muy fuerte. Es que yo creo que tampoco la gente identifica a Macri claramente con la dictadura, a pesar es que muchos argentinos desconocen eso, es que el grupo Macri, donde se genera, donde se desarrolla, se expande, etcétera, y es entonces no se lo relaciona directamente. Macri se presenta como un tío liberal muy abierto, es un tío que habilita en el Parlamento que se vote la ley de matrimonio homosexual.
cuando Cristina, durante sus 2 mandatos, y Néstor Kirchner antes, se negó a habilitar la discusión para la ampliación del aborto. Ahí decía, perdón que te interrumpe, decía la cual se arrepintió ahora. Jesús Ibáñez, que solamente la derecha puede hacer algunas políticas de la izquierda. El aborto, está refiriendo Roberto. El aborto. Te estás refiriendo al aborto, porque el homosexual sí se trató se aprobó con los Kirchner. Creo que te equivocaste, quisiste decir el aborto. Pero en mente llevaba el aborto. Él es un tío que habilitó la discusión del aborto que no se había hecho con los Kirchner. Se presenta siempre como un liberal, un tío muy moderno, que la gente no lo identifica claramente con eso. Yo creo que uno de los problemas que existe de la gente es que otra vez va a tener que votar por el mal menor. Es decir, porque ve que hay una situación inédita, que los 2 candidatos que potencialmente tienen posibilidades son el actual presidente, que es un tío que ha demostrado en estos 3 años un desastre económico, de que las expectativas que pudo crear en algún sector de la población se vieron totalmente frustradas, un tío que está acusado de una serie de casos de corrupción, de sobornos que pagó el grupo Macri para obtener obras públicas durante los gobiernos de Kirchner, casualmente, ahí coinciden las cosas. Y por otro lado, Cristina, que cuando termina su segundo mandato, al no haber formado realmente equipo, deja como candidato del kirchnerismo a sustituirla a un tío como Scioli, que era un tío de que los propios votantes kirchneristas tenían que votar tapándose la nariz, porque era un tío que se había roto con el kirchnerismo por la derecha, con lo cual ahí hubo una indefensión de la gente que vio que no tenía una continuidad el kirchnerismo. Entonces tienen que creer ahora en que ella sea capaz de renovar eso. Ella está haciendo gestos como para ampliar esa base del kirchnerismo y al mismo tiempo tiene que tapar todas las causas judiciales que tiene, que son muy gordas y no son simplemente conspiraciones de Macri, vamos, porque hay casos muy gordos por delante. Entonces tenemos 2 candidatos presidenciales que ninguno ofrece una alternativa de aire fresco, de renovación real, ¿no? Aunque representen a distintos sectores, pero es poco ilusionante, vamos. Hay alguna parte de esos juicios que se están disolviendo, ¿no? El tema de los cuadernos y demás, hay cosas que recuerdan en exceso a lo que ha pasado con Lula, que hay la voluntad de cambiar de Lula. Perdona, vamos a hablar con... Lo recuerdan y lo superan, porque te voy a decir que los juicios de los cuadernos, esta farsa que se ha montado en la opinión pública argentina, con unos cuadernos que literalmente no existen, son fotocopias de unos cuadernos que escribió un chofer, que yo invito a todos los que estamos aquí, a la gente en su casa, a buscar los fragmentos de esos cuadernos. Son cuadernos que podría haber escrito Cortázar, porque tiene una precisión en la puntuación, sobre todo en los signos de puntuación, que cuando yo los veo digo, una persona que según comenta Centeno no tiene mucha capacidad de hablar porque tampoco tuvo el pobre muchos estudios, va y se larga unos cuadernos que, madre mía, parecen una novela de Borges. Son tremendamente buenos los cuadernos como están narrados y no en vano han salido de las oficinas del Diario de la Nación. Estos cuadernos no existen. El tipo quemó los cuadernos porque le daba miedo, pero hizo fotocopia y las guardó. Entonces, quemó los cuadernos porque era la prueba de cuándo fueron hechos, ¿no? En base a esta farsa, lo denuncia Cristina en la última semana en la Cámara en el Senado argentino. En base a esta farsa se está construyendo otro lawfare en Argentina, pero el estilo argentino, que es superior al de Brasil. En Brasil lo que se hizo, a un tipo que estaba en la cárcel le dijeron, bueno, acusá a Lula de que le regalaste tu departamento y te dejamos ir. Lo acusó y a Lula lo metieron en la cárcel, el mismo tipo, el mismo juez que ahora es ministro de Bolsonaro. En Argentina nos superamos siempre. En Argentina no solamente están metiendo en la cárcel a empresarios que están denunciando que los están extorsionando por estas fotocopias de cuadernos inexistentes, sino que además a estos empresarios que los meten en la cárcel le piden dinero para salir, le dicen no solamente tenés que denunciarme al político siguiente, sino que además me tenés que pagar. Esto es lo que están denunciando los propios empresarios que están metiendo en la cárcel. Sí, hay una cosa, nos hemos comido el tiempo, no puedo dejar de decirlo, me llama poderosamente la atención cómo una parte de la izquierda o del progresismo mundial compra los argumentos de la derecha, cosa que nunca pasa por parte de la derecha. Es decir, la derecha es siempre firme y clara a la hora de
de no comprar argumentos, aunque sean ciertos, ¿no?, que atacan a los gobiernos de la derecha. En cambio, desde las posiciones progresistas damos por cierto que la corrupción es real, pero en el caso se de cometió el Argentina, delito, Macri etcétera, es ¿no? mucho más corrupto. En 3 años Pero nos hemos comido el tiempo. Quiero pediros en un minuto que hagáis vuestras conclusiones y si os llegáis a plantear escenarios futuros, os lo agradecemos profundamente, escenarios electorales. ¿Qué va a ocurrir con Argentina? Empezamos contigo, Roberto. Bueno, yo creo que esa tercera vía que se intenta abrir con algunos sectores tiene patas cortas en principio, y que me parece que nuevamente el duelo electoral va a ser entre el actual presidente y Cristina Fernández de Kirchner para octubre. Ajá. Lola. Yo creo que esas terceras vías, como el MAS y compañía, están proponiendo algo muy sensato en lo económico, que es que haya un acuerdo obligatorio de diálogo de todos los partidos sobre crecimiento a futuro, porque si no la situación peligra, y eso mejor antes de las elecciones que después. Respecto a Macri y Cristina, es una pena que la justicia argentina, que fue la primera capaz de abordar los delitos de lesa humanidad de la dictadura, antes que la chilena, resulta que haya terminado en que al final del kirchnerismo se tapaban los líos del kirchnerismo, y ahora llega Macri y nunca se ha investigado las acusaciones con evidencias que hay de implicación en casos de Odebrecht. Eso no es un buen futuro para Argentina, y no son solo los cuadernos, hay un aumento de patrimonio de los Kirchner que no se justifica. Muchas gracias, Lola. Andrea. Bueno, sí, lo de Macri realmente no se puede descontar la complicidad de los gobernadores de las provincias, donde son kirchneristas. El proyecto económico de la aplicación de las medidas y de la reducción de los servicios sociales y demás se hizo en acuerdo con los gobernadores kirchneristas. Es decir, que Macri no está solo en este desaguisado. La corrupción del gobierno de Macri apesta en todas partes, no solo porque ha hecho medidas tales como regalar 14.000 hectáreas al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, 14.000 hectáreas, como ha hecho... Hay que saber a cambio de qué. Bueno, como ha hecho todavía no se prende, Juan Carlos. Como ha hecho en Río Negro, regalarle 900.000 hectáreas a Benetton. Todo eso tiene una medida. Todo eso tiene un coste. Bueno, el pueblo argentino es el que está obligado a pagarlo. ¿Quiénes van a ser los candidatos? Seguro que Macri y Lavagna, por el otro lado. Muchas gracias. Jorge. Bueno, yo creo que tratando de recuperar la mirada de largo plazo y entendiendo de que efectivamente estos ciclos del capitalismo recurrentes significan por momentos supremacía de los malos y la situación de la población de reacomodamiento, yo confío que ahora en esta situación de guerra civil larvada a nivel mundial entre los malos, quiero decir el neofascismo, el neoliberal fascismo y las fuerzas populares, es importante de que las fuerzas populares, entendiendo de que deben tener un horizonte amplio, por eso un programa de transformación importante, no deben olvidarse de que no hay 3 bandos, hay 2, y en ese sentido los Macri, los Casado de España, los Bolsonaro, los Trump, efectivamente nos deben permitir entendernos entre el campo popular y pensar de que tenemos que conseguir objetivos a corto plazo mirando en el largo plazo. Yo confío en el pueblo en ese sentido. Gracias. Oscar. Yo soy optimista y no creo en terceras vías. Y quiero dejar algunas tareas para el cambio. Lo primero, avanzar con el movimiento feminista, que yo lo considero una revolución. Argentina tiene un poder enorme, va a triunfar y cuando triunfe va a implantar un modelo más justo que lo necesitamos. Segundo, si el sistema de crueldad neoliberal puede gestionar la desesperanza de los trabajadores, nosotros tenemos que aprender a gestionar la esperanza de los trabajadores en Argentina. Tenemos muchísimos ejemplos de esto. Yo pongo solo uno, son las empresas recuperadas y las empresas cooperativas. Y el tercero, tenemos que convertir la guerra en negociación, tenemos que abandonar las batallas épicas estas que estamos acostumbrados a pelear y sentarnos a negociar con quien haga falta. Y si no, preguntémosles a los trabajadores españoles con sus 900 euros si no están contentos con la negociación que hizo Podemos con el gobierno. Y un ejemplo de esto lo dio el mismo Pepe Mujica sentándose a negociar con Rockefeller, con el termo y el mate, por supuesto. El mate es innegociable. Muchas gracias, gracias a los 5. Los que llevamos mucho tiempo conociendo y visitando Argentina, podemos afirmar, yo al menos lo hago, que con los gobiernos de Néstor y de Cristina creo que las mayorías de Argentina recuperaron
dignidad y respeto para sí mismos y que ahora con Macri lo han vuelto a perder. Y por tanto, cuando uno mira hacia el futuro, uno espera que se recupere lo mejor de lo que significaron aquellos gobiernos. Buenas noches a todos, buenas noches a ustedes y hasta la semana que viene.